Amén. Bueno, buenos días a todos. Qué hermoso poder compartir con ustedes. Y sabemos que tenemos a un Dios que es bueno, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios poderoso que está siempre con nosotros. Nos ha prometido nunca dejarnos y nunca desampararnos. Y nuestras vidas como creyentes tienen que estar fundamentadas en esa verdad, que Él no nos deja, que Él no nos desampara, que Él está con nosotros, que es un Dios bueno, es un Dios que es misericordioso, que es clemente, que es perdonador. Y eso nos tiene que llenar a nosotros de esperanza, de fuerzas, de entusiasmo para seguir adelante, que Dios nunca nos va a dejar solos, siempre estará con nosotros, siempre nos ayudará en todo lo que nosotros hagamos en esta vida. Él sabe lo que necesitamos. Él nos conoce, Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, y Él nos va a ir guiando y dirigiendo siempre a su verdad. Y hemos estado un poco transmitiendo esta semana en los devocionales acerca de la paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu Santo que a veces los pasamos desapercibidos o no lo tenemos, porque suceden cosas que explotamos enseguida, ¿no? Somos de mecha corta, como dicen algunos. Nos encienden y explotamos enseguida. Y la paciencia es como ese regulador, ¿no? Regula las emociones, regula el tiempo en nosotros, y que muy pocas veces la utilizamos, o no sé si la utilizamos, sino que no nos damos cuenta de que Dios requiere de nosotros paciencia. La Escritura habla mucho de la paciencia. Y hoy vamos a hablar de esa necesidad que tenemos de la paciencia. Porque hablamos de poder, hablamos de autoridad, hablamos de dones, ¿no? De cosas lindas. Pero la paciencia pareciera que es algo que pasa desapercibido en la vida, cuando en realidad la paciencia es lo que sostiene a la fe. La fe se alimenta de la palabra y de las promesas de Dios, pero la paciencia es como ese soporte que está detrás, que está sosteniendo la fe hasta obtener la promesa, como en Hebreos capítulo 6, que el escritor habla, que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque a veces hablamos de fe, hablamos del poder de Dios, de lo imposible, de la oración, pero no hablamos de la paciencia. Y la paciencia es lo que sostiene o nos sostiene a nosotros en la fe para obtener lo que estamos esperando, lo que Dios ha prometido. Y vamos a leer en Hebreos, el capítulo 10, desde el verso 32 al 39. Y aquí está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros, y yo quiero que presten atención los detalles que aquí se enumeran para que podamos entender un poquito más qué es ser un creyente. Porque nos hemos acostumbrado a una vida cristiana bastante light, bastante cómoda, podría decir. Un cristianismo o un evangelio muy individualista, personal, de mis sueños, de mis proyectos, de mi ministerio, de mis finanzas, de mi casa, de mi familia, de mi auto, de todo mi, ¿no? Mis proyectos, lo que yo quiero, que Dios me bendiga. Muy acostumbrado a un evangelio occidental, materialista, que lo único que queríamos
o esperábamos era las bendiciones del Señor para poder seguir adelante. Y ahora vamos a leer versos 32 al 39 de Hebreos 10 y dice lo siguiente: pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados por el Evangelio, sostuvieron gran combate de padecimientos. Apenas fueron iluminados, apenas recibieron el Evangelio, apenas creyeron en Jesucristo como el Señor. Aquí está hablando a judíos que creyeron y por ser creyentes fueron dispersados, fueron expulsados de Jerusalén, tuvieron que salir a las apuradas, corriendo para otros lados, y algunos estaban en Roma, otros estaban cerca de los límites de Israel, y le está escribiendo. Dice, recuerden ustedes que después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculos. No sé cuántos de nosotros en algún momento fue un espectáculo para la gente. Hoy se habla mucho del bullying, de los niños, ¿no? Que le hacen bullying, hacen un espectáculo de esa persona, ese niño, ese joven. Aquí hacen espectáculo, hacen bullying a los cristianos, a los que eran seguidores, creyentes en Jesús. Y fueron, dice, hechos espectáculo, ¿no? Con vituperios y tribulaciones. Los castigaban, les pegaban delante de toda la gente, los maldecían, los insultaban delante de toda la gente. Y por otra parte, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, estuvieron al lado de aquellos que también padecían lo mismo, ¿no? Esa unidad, esa identidad con el que sufre. Porque de los presos también se compadecieron, porque los metían presos. Acá no está hablando de los presos porque eran delincuentes, está hablando de los presos por causa del Señor, y ellos se compadecieron de estos presos. Y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo. O sea, no solamente que eran maldecidos, vituperados, haciéndole bullying, espectáculos, los metían presos, sino que les saqueaban la casa, lo dejaban sin nada, ¿no? Y dice que sufrieron el despojo de vuestros bienes con gozo, no quejándose, no haciendo marchas, no yendo a los tribunales, sino que con gozo sufrieron todo esto, sabiendo, y ahí está el secreto, tenían conocimiento de que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan, por lo tanto, esta confianza, no la pierdan, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo, por la fe, o por fe, vivirá. Amén. Ahora, si retrocediese, no agradará a mi alma. Pero ustedes o nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa era la iglesia de los inicios, de los comienzos. Nada parecido a la iglesia que hoy vivimos o que vivíamos. Perseguidos, vituperados, calumniados, puestos presos, hechos espectáculos en la ciudad.
eran despojados de todos sus bienes y lo sufrían con gozo. Compañeros de los que padecían lo mismo se compadecían de los que estaban presos, lo iban a visitar, les llevaban comida, les llevaban un tiempo de compañerismo, de oración, tal vez cantaban en la cárcel, hacían sus reuniones en la cárcel para que no pierdan la fe, la unidad, la congregación, el estar el uno con el otro. Entonces le dice, no pierdan esta confianza, la cual tiene grande galardón, hay una gran recompensa, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan las promesas. O sea, la necesidad de la paciencia cuando estamos siendo presionados por causa de nuestra fe. Aquí no está hablando de ser paciente para soportar a alguien, ¿no? Ay, Señor, dame paciencia, porque si no a este, no sé con qué le voy a dar un garrotazo en la cabeza, ya no lo aguanto. No, está hablando de la paciencia, de la fe, del hacer la voluntad de Dios cuando nos están vituperando, nos están poniendo en la cárcel, cuando nos quitan nuestros bienes, nos quitan nuestros derechos, nos quitan la libertad. Ahí es necesaria la paciencia, esperar y sufrir, dice, con gozo. Eso por un lado. En Santiago capítulo 5, verso 10 y 11, mejor vamos a leer del 7, 8, 10 y 11. Dice lo siguiente: por tanto, el verso 7 de Santiago 5, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué es lo que está hablando Hebreos? Dice, porque aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá y no se tardará. Y aquí Santiago le dice lo mismo: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántas veces enumera Santiago la paciencia? ¿No? Tener paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera con paciencia los frutos, ¿no? Espera la lluvia temprana, la tardía para levantar la cosecha. Pamela compró semillitas de plantas de flores en el invierno y las sembró, hizo todo lo que hay que hacer, y ahí la semillita, uno esperando que empiece a brotar. Y uno tiene que tener paciencia, por más que usted se ponga impaciente y le ordene y le hable a la semillita, ya ahora, levántate semillita, crece semillita, la semillita no va a hacer nada porque tiene su tiempo, ¿no? Lo leímos en Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del sol y todo tiene su hora. Paciente, el labrador espera los frutos. Cuando la esposa queda embarazada y tiene el primer mes, quedan 8 meses de espera, ¿no? Y por más que usted quiera que el fruto sea ahora, hay un proceso en el cual
ese bebé tiene que formarse, desarrollarse hasta nacer en el tiempo justo. Si usted lo hace nacer antes, tiene problemas, ¿no? Cuando nacen en los 7 meses o a los 8 meses, que lo ponen en la incubadora, tiene más riesgos de enfermedades, hay órganos que no están desarrollados, porque la paciencia obtiene los frutos. La fe los ve, ¿sí? La fe, cuando hemos hablado, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted, la mujer embarazada, el padre, lo ven al bebé aunque está todavía gestándose. Usted ve la promesa de Dios cumplirse, el Señor lo prometió, la fe lo hace ver, yo lo veo, lo puedo ver, lo voy a recibir, pero la paciencia me hace esperar lo que veo. Así como el labrador cuando siembra, ve los frutos, ya los ve, por eso es que siembra, ya sabe que va a haber frutos, pero sabe que hay un tiempo. La paciencia va a hacer que el labrador pueda esperar y no tire la toalla al primer mes. Porque cuando no tenemos la paciencia, renunciamos muy fácilmente a lo que hemos emprendido. Esto lo podemos aplicar en varios órdenes de la vida. Pero si lo aplicamos al cristianismo, a nuestra vida de fe, a nuestra vida de creyente, y en este tiempo que nos toca vivir, previos al arrebatamiento de la iglesia, previos a la venida del Señor, previos a los juicios de Dios, previo a que esto se termina y vienen cielos nuevos y tierra nueva, tenemos que armarnos de paciencia. Sabemos que el Señor viene, pero ya muchos hablan de que no, que falta, no, que empiezan. La falta de paciencia nos hace retroceder, por eso que la carta a los Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe y la paciencia van a ser nuestros pilares para llegar hasta el fin. Pero vuelvo a repetir, estamos viviendo nosotros y hemos vivido un periodo tan largo de libertad para predicar, para anunciar el nombre del Señor, para hacer la voluntad de Dios, que nos hemos malcriados en vez de haber aprovechado ese tiempo. Porque los días venideros van a ser más difíciles. Entonces, aprovechemos este tiempo para hacer lo que tenemos que hacer y ser luz y ser sal. Pero es necesaria la paciencia, armarnos de mucha paciencia. Ya hay países occidentales de democracia y de libertades que están restringiendo las iglesias. Los pastores están siendo puestos presos por predicar y por abrir su iglesia. Y no estamos hablando de países comunistas, ni musulmanes, ni dictatoriales, ¿no? Sino que estamos hablando de países occidentales, como en Canadá, como en Estados Unidos, y países europeos, que ya están restringiendo cada vez más a las iglesias. Hay países latinos, como Costa Rica, que también hay iglesias que no han podido abrir más y que siguen reuniéndose vía Zoom porque no han podido sostener los edificios o los lugares de reuniones, porque le han prohibido por mucho tiempo las reuniones.
las iglesias están siendo atacadas más fuertemente ahora en los países comunistas como en China, como en Corea del Norte, como en países musulmanes, que antes sí eran perseguidos, pero ahora son cada vez más perseguidos. O sea, es necesaria la paciencia para esperar la venida del Señor. Entonces, son tiempos que Dios nos está queriendo hablar de que tenemos que armarnos, ¿no? Prepararnos. Dios quiera para nosotros que no nos pase, que no pasemos por todo esto. Pero si tenemos que pasarlo, porque dice que el justo por la fe vivirá. Y si retrocediera el justo, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para llegar hasta el final. Y la paciencia va a sostener la fe. Y vamos a hablar de Job, porque aquí Santiago habla de que han oído de la paciencia de Job. Si tenemos un ejemplo en la escritura de paciencia, es Job, porque Santiago, el apóstol, lo toma como ejemplo de paciencia. Porque él viene hablando, ¿no? Hermanos, tengan paciencia hasta venir el Señor, miren al labrador, tengan ustedes también paciencia y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dice, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. O sea, todos los que han querido vivir piadosamente, en justicia, en fe, dentro de la voluntad de Dios, han sufrido. No les hicieron la vida fácil. Porque dice que este mundo y sus gobiernos están bajo el maligno. Y el maligno, ¿qué va a hacer? Se va a quedar de brazos cruzados para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca, para que la iglesia alumbre, para que la iglesia sea sal, la iglesia impacte la sociedad, predique el evangelio con autoridad, con poder, que haya una iglesia unida, que haya una iglesia que se ame, que oren los unos por los otros, una iglesia plena, llena del Espíritu Santo y de fe. No. El diablo no descansa como hemos descansado nosotros. Nosotros nos quedamos de brazos cruzados disfrutando el oasis. Cielos abiertos, lluvias de bendiciones, prosperidad, bienestar, fama, multitudes. Pero el diablo avanzó y avanzó y avanzó y avanzó y avanzó. Y la sal, dice Jesús, si no sala, se hace insípida, ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Que es lo que vemos hoy. Una iglesia pisoteada por los hombres porque ya no tenemos sabor, ya no conservamos, entonces todo se está pudriendo, ¿no? Hablando en buen criollo o en un lenguaje bien entendible. Todo se está pudriendo y le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa al norte, al sur, al este, al oeste, sin número de cosas, condenamos, hablamos mal, pero si la sal no está salando, si la luz se metió dentro o debajo de la cama o debajo de una mesa, no alumbra. Entonces hoy estamos viendo lo que Dios ya anunció de antemano, porque Dios ya ve el futuro desde el principio, ya lo sabía.
Pero aquí nos está hablando a nosotros que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Por lo tanto, armemos, fortalezcamos el corazón, porque las cosas no se van a poner fáciles, sino que se van a poner color hormiga, ¿no? Bastante negra la cosa. Y vamos a hablar de Job, un ejemplo de Job para dar luego un mensaje más alentador, ¿no? No tan, el domingo pasado también fue medio duro, hoy venimos también medio con el golpe del Señor, pero yo creo que Dios nos está despertando. Despiértate tú que duermes y te alumbrará el Señor. Vamos a hablar de Job, no toda la vida de Job, puntos muy, muy precisos que van a ser de ayuda para nosotros entender lo que es la paciencia y lo que el Señor espera de nosotros como cristianos. Y vamos a leer un poquito Job, capítulo 1, verso 5. Job, capítulo 1, verso 5. Vamos a ver dónde empieza todo esto, por qué Job sufrió lo que sufrió y el final de Job. Porque la historia de Job tiene varias enseñanzas, ¿no? Y vamos a ver la primera. Dice, una vez terminados los banquetes, está hablando aquí de los hijos de Job. Dice, una vez que terminaban los hijos las fiestas que hacían, Job los mandaba a purificarse. Estoy leyendo la revisión de Reina Valera, la contemporánea. Dice que Job los mandaba a purificarse y se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor de acuerdo al número de sus hijos, porque él pensaba que tal vez en su interior ellos habrían pecado o ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Job era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre muy rico, muy venerado en el pueblo en donde él vivía, en la ciudad donde él vivía, pero sus hijos, dice que hacían fiestas en las casas de ellos, y Job nunca era invitado, ¿no? En estas fiestas, Job no estaba presente. Pero cada vez que se reunían, hacían fiestas sus hijos, tenían varios hijos, eran creo que 7 varones y 3 mujeres, 10 hijos. Dice que él los mandaba a purificarse. Job se levantaba temprano, hacía sacrificios, hacía al Señor, ¿no? Ofrecía sacrificios de acuerdo al número de sus hijos, o sea, 10 sacrificios por cada hijo, pidiendo perdón tal vez al Señor, por si acaso los hijos hicieron algo mal, ¿no? Había en Job un servicio, podemos decir, al Señor por temor y no por amor. Job servía a Dios o hacía las cosas por miedo a que los hijos hayan pecado. Y eso a veces nos pasa a nosotros, que servimos a Dios o hacemos las cosas, oramos, vamos a la iglesia, leemos la palabra, cantamos, pero para que Dios no se enoje con nosotros, para estar bien con Dios. No lo hacemos con gozo, alegría, por amor a Él, porque le amamos, porque nos sentimos libres, porque Él nos ha perdonado, nos ha salvado. Lo hacemos por una obligación interna para que nuestros hijos no pequen. Le pedimos a Dios perdón por nuestros hijos y hacemos un montón de sacrificios, ¿no? Por si acaso Dios no se enoja o estamos haciendo mal algo para que Dios no se enoje y nos castigue. Eso es para redondear lo que Job hacía todos los días.
vivía constantemente en esa situación. Luego, el capítulo 3, versos 25 y 26 de Job, ya aquí Job está leproso, Job perdió a sus hijos, Job perdió su ganado, sus bienes, perdió todo, 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 todo. Y él dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Es interesante estas palabras. No sé si alguna vez le han prestado atención, porque podemos hablar del padecimiento de Job y podemos decir, bueno, yo estoy como Job sufriendo, estoy como Job padeciendo, pero aquí encontramos el secreto del por qué a Job le pasó lo que le pasó, que hay que tomar como ejemplo la paciencia de Job. Primero, Job no hacía el servicio a Dios o los sacrificios a Dios por amor, por dedicación, por consagración, porque amaba a Dios, sino por temor. ¿Y temor a qué? A perder todo lo que tenía. Entonces, cuando ya pierde todo lo que tenía, dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job tenía grandes bendiciones del Señor. Lo vemos en el capítulo 2, en el 1 también, cuando Satanás se presenta delante de Dios. Y dice que estaba cercado, Dios lo había bendecido, pero esa bendición de Job, él no la disfrutaba. No se gozaba, no se alegraba, no estaba en plenitud. Porque él dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Cuando hemos hablado del reposo de Dios, del descanso, de la paz que viene del Señor, él no vivía con toda la bendición que tenía, él no estaba en reposo, no estaba en paz, no tenía descanso, sino que él estaba ansioso, temeroso de que por algo o en algún momento voy a perder todo lo que Dios me ha dado. Entonces él no disfrutó, no descansaba, no iba a los banquetes con los hijos, no tenía vida. Y eso, si yo lo paso a esta actualidad, muchas veces servimos a Dios, o vamos a la iglesia, oramos y hacemos las cosas para que no nos venga algo malo. No porque amamos a Dios, porque servimos a Dios de gozo, con alegría, disfrutando de la presencia de Dios, sino porque no queremos que algo malo nos suceda. No tengo que orar más, no tengo que ir a la iglesia, no, me tengo que anotar en algún servicio de la iglesia, tengo que estar más tiempo en la iglesia, tengo que ofrendar más, tengo que dar los diezmos, porque no sea cosa que Dios me quite. Y no vivimos en paz, no tenemos el reposo, el descanso que viene por estar en la presencia del Señor. A Job le pasaba eso. Job vivía de esa forma. Y él perdió todo. Y si leemos todo el libro de Job, ya del capítulo 3 hasta el 38 más o menos, 39, es todo un discurso de quejas, ¿no?, de Job,
porque los amigos lo acusaban de que algo malo hiciste. Dios no te va a castigar si no hiciste nada malo, y él realmente no había hecho nada malo. Porque Dios dice, justo como Job, que teme a mi nombre, intachable. Entonces le decían los amigos, pero entonces, ¿por qué estás así? No puede ser que haya hecho todo bien y Dios te haya mandado este castigo, esta enfermedad, hayas perdido todo. Ese es el pensamiento que nos viene a nosotros cuando alguien está mal y en algo mal anduvo, o no era de fe, o en algún pecado anda. Condenamos muy fácilmente a la gente sin conocer toda la vida o la historia de esa persona. Pero el ejemplo de Job que Santiago toma como ejemplo nos está hablando de que Job primero servía a Dios por temor a perder, no disfrutaba, no reposaba, y que en realidad lo que le ocurrió a Job no fue un envío de Dios. Dios no lo tocó, Dios no lo maldijo, Dios no lo castigó, sino que el que fue Satanás, porque Satanás lo induce a Dios, dice, bueno, extiende tu mano sobre él y verás si no te maldice. Pero Dios no le dice, está bien, lo voy a tocar. Dice, no, está en tus manos. Dios permite que Satanás lo toque, pero Job no tenía ni idea de que era Satanás. Job veía que era Dios quien lo había maldecido, quien lo había enfermado, quien le había enviado el mal. Cuando nosotros tenemos la revelación de que Dios es bueno y que no hay nada de oscuridad ni de maldad en Dios, por lo tanto no podemos recibir nada malo de Dios, sino que aquí encontramos una puerta abierta para que Satanás toque a Job, que era el temor, el miedo. ¿Y por qué estoy hablando de Job? Porque la iglesia es muy parecida a la vida de Job, o podemos tomar el ejemplo. O sea, si Santiago dice, vean el ejemplo de Job, la paciencia de Job, tenemos que estudiar a Job, porque no habló ni de David, no habló de Moisés, habló de Job. Porque Job era intachable, justo, temeroso de Dios, que son atributos que nos piden a nosotros, como creyentes, temerosos del Señor, que sirvamos al Señor, que guardemos sus mandamientos. Pero el secreto aquí es que era una iglesia que hacía todo por miedo. Tenía miedo. Había miedo en Job. Cuando la carta a los hebreos, cuando leemos que ellos padecieron todo con gozo, era una gran diferencia con Job. Job se quejó, Job comenzó a criticar, Job se dolía, Job le echaba la culpa a Dios, y la iglesia en Hebreos habla de una iglesia que padeció, que sufrió, que perdió todo, pero con gozo. Y siguieron sirviendo al Señor. Y aún en las cárceles. Es una diferencia. La paciencia es requerida para los dos. Pero Job, todo su tiempo la pasó defendiéndose, y los amigos que debían haber alentado, haber orado por él, haber estado compañeros de él en la prisión que él estaba viviendo, apoyándolos, dándoles fuerzas para que tenga paciencia, lo criticaban.
es muy parecido a lo que ocurre hoy en las iglesias actual. En vez de levantar la mano del que está caído, en vez de ser compañero del que sufre, de estar apoyándolo en oración, sirviéndole, de tener una iglesia que sirve al Señor con gozo, con alegría, porque ama a Dios, porque sirve a Dios de corazón, porque está entregado, está consagrado, porque entiende a lo que fuimos llamados, una iglesia que alumbra, una iglesia que sale en medio del mundo, de la tierra. Encontramos una iglesia que está encerrada con temor, con miedo, para no sufrir. Job no quería sufrir, entonces no tenía reposo, hacía todas las cosas por miedo a sufrir. Pero el capítulo 42, ya cuando Dios interviene, porque en la vida de Job Dios no habló, Dios no apareció hasta el capítulo 39, 40, donde Dios comienza a hablar y le hace ver a Job quién es Dios. Porque hay una gran diferencia entre escuchar a Dios y escuchar a un hombre. O sea, Job tenía una imagen de Dios que no era la correcta. O sea, él aludía o atribuía su dolor, su sufrimiento a Dios. Si recibí lo bueno de Dios, ¿por qué no voy a recibir lo malo?, decía Job. ¿Quién se va a oponer a lo que Dios haga? Si Dios me envió esto, bueno, tendré que soportar porque Dios me lo mandó, yo no puedo hacer nada. Dios es injusto, porque Él todo lo puede, pero yo no. Así era el razonamiento de Job. Así es muchas veces las doctrinas que hoy enseñamos como iglesia. ¿Quién se va a oponer a la voluntad de Dios? Si Dios me mandó esto, ¿cómo yo voy a orar en contra? ¿Cómo voy a orar que Dios me quite esto si Él me lo mandó? ¿Voy a orar en contra de la voluntad de Dios? Entonces Job tenía ese pensamiento porque tenía ese conocimiento de Dios. Pero ¿cuántos saben que en Job 42 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento? Porque yo hablaba de lo que no entendía. Yo hablaba cosas que no sabía de ti. Es como hablar de alguien sin conocerlo. No, porque Edward es así, porque Edward es asá, porque Edward esto. Si Edward fuera mejor, no me habría pasado esto. No me habría hecho esto. Y le echaba la culpa a Dios de algo que Dios no había hecho. Pero cuando Dios interviene en la iglesia, cuando Dios interviene en mi vida, todo cambia. Entonces Job se arrepiente. Job reconoce su error. Y dice el verso 10, y quitó el Señor la aflicción de Job cuando Job oró por sus amigos, cosa que sus amigos nunca hicieron por él. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, Job no murió enfermo, no murió pobre, no murió como un desventurado, miserable. Job recuperó, Dios le dio el doble de lo que tenía. Pero lo que más ganó Job es el conocimiento de Dios. ¿Por qué la vida de Job está registrada en los cánones de la Biblia? Porque es un ejemplo para nosotros. Para que nosotros aprendamos que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, no es la voluntad de Dios que nosotros suframos, no es la voluntad de Dios que nosotros
muramos enfermos, que padezcamos innecesariamente. Primero, que entendamos que nosotros podemos abrir puertas a muchos padecimientos en nuestras vidas personales. Pero la vida de Job va más allá de algo personal nuestro. Nosotros tenemos que tomar de él la paciencia de Job, que él esperó. Él no se suicidó, él no renunció, si bien se quejó, criticó, pero Dios veía el corazón de Job. Por eso que Santiago, cómo Dios es misericordioso y compasivo. ¿Cuál fue el fin? ¿No? Y habéis visto el fin del Señor, que fue compasivo con Job, que fue misericordioso con Job y le dio el doble de lo que él había perdido. Dios es misericordioso. La iglesia, nosotros tenemos que entender y ver a Dios, conocer a Dios como un Dios compasivo, misericordioso, que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Vemos la vida de Jesús. Jesús no anduvo maldiciendo. Jesús no anduvo castigando. Jesús obró con misericordia y con compasión. Ese es nuestro Dios. Dios es bueno. Jesús no hizo nada malo. Jesús cuando veía a alguien enfermo, no le dijo, vas a tener que padecer esta enfermedad por tu pecado. Porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo, las cuales operaron en Job. Tenemos que entender de que Job inclusive vivió antes de la ley. Se cree, porque no está nada específico, pero se cree que no había ley en aquel entonces como la ley que fue a través de Moisés. Por lo tanto, en Job había algo innato, algo de la conciencia. Pero nosotros tenemos todo el panorama completo ahora. Tenemos la luz completa, tenemos ya el final de la película. No estamos viviendo en las sombras, estamos viviendo en luz. Por lo tanto, tenemos que conocer primero que Dios es un Dios bueno, pero que en medio del sufrimiento, a causa de nuestra fe, no a causa de nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos limpiados, redimidos. Fuimos renacidos a una nueva vida para no volver a pecar, para no ir otra vez al pecado. Job ese entendimiento lo tuvo al final. Y es donde se arrepintió y Dios lo bendijo. Ese es el ejemplo. Nosotros estábamos en oscuridad, pero ahora que estamos en luz, que podemos conocer y entender a nuestro Dios, que es un Dios compasivo, misericordioso, nuestro final no es el sufrimiento, nuestro fin no son los padecimientos. Es un proceso que pasa la iglesia por ser luz y ser sal. Pero si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, la situación se pone más difícil. Porque los padecimientos que sufre la iglesia, o la persecución, o las burlas, o las restricciones, la vamos a vivir de otra forma. En vez de pasar con gozo por haber sufrido por causa del Señor, o tener que dar la vida por causa del Señor con gozo, con alegría, la vamos a padecer con sufrimiento, con dolor, con amargura. Es más difícil. Entonces, lo que Dios quiere que entendamos hoy es que la vida cristiana, la vida de un creyente, va a tener que sufrir padecimientos, pero no está hablando de enfermedades, no está hablando de castigos de Dios, está hablando de padecimientos a causa del nombre del Señor, de haber sido perseguidos, haber sido quitados sus bienes, haber sido puestos presos,
prohibirnos hablar del Señor. Pero ¿cómo vamos a enfrentar esa situación? Eso como iglesia, como cuerpo. Pero como creyente en la vida personal, individual, ¿cómo vamos a enfrentar las situaciones que nos tocan vivir en la vida? ¿Somos pacientes? ¿Somos aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas? ¿Somos como los labradores que con paciencia esperan el fruto? ¿Cómo estoy orando? ¿Estoy orando con paciencia? ¿Estoy orando con fe? ¿O estoy haciendo todo por temor, por obligación, por compromiso? Porque de nada sirve lo que yo haga si no lo hago por fe, si no lo hago por amor al Señor. De nada sirve. Que nuestra vida como cristiano en este tiempo se arme de paciencia. Afirmemos el corazón. Porque hoy todo va a cambiar, ya está cambiando. Quizás, a lo mejor puede haber una luz de esperanza que pueda detenerse por un tiempo este avance que viene tan rápido del año pasado, de restricción, de persecución silenciosa a la iglesia, de querer callar, silenciar a la iglesia para que no hable, para que no predique, para que no se pronuncie, para pasar a ser el ridículo, los cavernícolas de este tiempo, de que nosotros somos los que impedimos, los que bloqueamos los avances de todas las leyes que quieran implementar, que somos retrógrados. ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación? ¿Vamos a ir a la pelea? ¿Vamos a ir a discutir y a ir a los puños con la gente? ¿Vamos a ir a la defensiva? ¿O vamos a ser pacientes? ¿Vamos a ser hombres de oración? ¿Una iglesia que alumbre, que no cambia, que va a permanecer firme, fieles, seguros, que no vamos a renunciar a lo que Dios quiere que hagamos? Porque la situación, por lo que veo, se está poniendo cada vez más difícil en cuanto a normativas, leyes. Aquí ya se aprobó el matrimonio igualitario, ¿no? Hablando de libertades. ¿Y qué libertades? Porque si yo como pastor viene una pareja homosexual o lesbiana y quiere que yo los case, yo le digo que no, la nueva ley me pone preso por ser una persona que discrimina, que no acepta. Pero ¿en dónde está mi libertad? De decidir si quiero o no quiero. ¿Se dan cuenta cómo el avance de las tinieblas nubla el razonamiento y el entendimiento de la gente? Porque hablan de libertades cuando a otros los restringen. O sea, entonces yo puedo decir, bueno, pero a mí también me están discriminando por mi fe. Pero eso no sirve. No está dentro de los avances que se están implementando. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar como creyente lo que se está implantando o imponiendo
en el país donde vivimos, que es un país democrático, soberano y libre. Ya no hay soberanía, ya no hay libertad y ya no hay democracia. Porque del momento que nos imponen cosas, ya no hay democracia, ya no hay libertad. Y nos quejábamos de los militares, ¿no? Acá en Chile, no, que los militares no salgan a la calle, no, que los militares, y todos hablando mal de los militares, cuando hoy, en plena democracia, nos están imponiendo cosas y restringiendo obligatoriamente. Eso también es dictadura. Porque si yo no acepto hacer un matrimonio y voy a ir a la cárcel o pagar, eso es una dictadura. Porque antes no era así. Entonces tenemos que ir razonando y viendo el panorama mundial con los ojos de Dios. Que la situación para la iglesia no va a ser fácil, a menos que el Señor venga a buscarnos antes o por un tiempo esto se detenga o se ponga más lento, algo que Dios pueda hacer, no dudo, para que nosotros despertemos como iglesia y aprovechemos este tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Pero si no es así, que si viene avanzando cada vez más, como viene avanzando del año pasado, ya van 2 años, estos avances, tan rápido, porque ya vienen trabajando del año 2015 todo esto, pero el 2020, 2021 fue muy rápido. ¿Qué nos espera el 2022? Que ya están hablando de una crisis económica grande a nivel global, de muchas restricciones económicas, financieras, de muchas limitaciones económicas. ¿Cómo vamos a enfrentar como iglesia todo esto? Tenemos que ser pacientes. Con fe, el justo por la fe vivirá, porque de aquí un poquito, falta poquito, el Señor vendrá, no tardará. El que anunció, el que prometió, vendrá, pero el justo vivirá por fe. Y si retrocedemos, como muchos ya han hecho, que retrocedieron y aceptaron todo este nuevo sistema global, donde hay pastores que ya casan los matrimonios, que aceptan todas estas imposiciones, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, de los que se venden por dinero o los que se venden por un prestigio o se venden para no perder. Por eso que hablamos la semana pasada, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida la va a salvar. Entonces, esto requiere paciencia, porque hoy cuesta. Uno quiere hacer algo, no puede. Lo tratan mal. Pase por aquí. Póngase la mascarilla. Venga para acá. O sea, no hay ni siquiera delicadeza. Mire, disculpe, póngase la mascarilla. Cuídese. Póngase. No, esto falta que pongan a los militares a hacernos, ¿no?, la fila, a marcar el paso, porque vamos hacia eso. ¿Qué hace usted acá en la iglesia congregado? Hay uno más del aforo. Permitidos son 10, hay 11. ¡Pum! ¿No? Lo echan a todo. O sea, son restricciones. Uno va a obedecer, uno se va. Pero ¿qué pasa si cada vez nos van a prohibir más cosas? ¿Nos vamos a encerrar? Dios quiera que no. Estamos esperando al Señor. Porque todo lo que está ocurriendo, no solamente a nivel de gobierno, sino también a nivel del clima y de situaciones que están ocurriendo en el mundo, nos están dando las señales de que el Señor viene pronto.
Estamos viviendo la iglesia del último tiempo. El Señor viene pronto. Entonces, afirmemos el corazón, sepamos que Dios es misericordioso y compasivo, que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él nos fortalece, que Dios es grande. Tenemos un Dios todopoderoso, que Él no ha cambiado, que Él no se hizo sordo, que Él no está ciego, que no está viejito, que está cansado. No, Él no se cansa, Él no duerme. Él está aquí con poder, Él sigue siendo Dios, Él responde, pero es necesaria la paciencia y la fe para heredar, recibir lo prometido. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de predicar, no nos cansemos de ser luz ni de ser sal, aun cuando las presiones son cada vez mayores. Sacudámonos de la imagen de la iglesia bonita, de la iglesia próspera, de la iglesia que todo va bien, de que todo te tiene que ir bien, de que todo es éxito, y miremos hacia adelante, pasemos lo que tengamos que pasar, si Dios así lo permite, con fe y con paciencia, sabiendo que tenemos una herencia mayor que nos está esperando. Esto no se termina acá. Tenemos una herencia eterna en los cielos. Pensemos en eternidad. Eso es como iglesia, como cuerpo. Pero si estamos pasando un problema personal, de salud, o económico, o problema familiar, o un problema que nos agobia, que a lo mejor nos pone mal, nos entristece, sepamos que Dios es un Dios compasivo y misericordioso, que si nosotros seguimos orando, permanecemos en fe, permanecemos en paciencia, Dios va a dar la respuesta a nuestras oraciones. Lo que Él ha prometido, lo que Él hizo en la cruz, tiene mucho poder, es muy valioso. Por lo tanto, sigamos orando, preservemos nuestra alma y perseveremos firmes hasta recibir la bendición, la sanidad o el cambio, lo que estamos esperando. Estamos orando por alguien en la familia que es duro, que no cree, o es una persona maltratadora o violenta, porque yo creo. Sigamos orando, tengamos paciencia, creamos que Dios va a tocar a esa persona, que va a cambiar nuestra circunstancia en este tiempo, porque Dios es misericordioso y compasivo. Por eso Santiago dice, habéis oído de la paciencia de Job, pero también han visto el fin del Señor. ¿Cómo terminó Job? Job no terminó dolorido, enfermo, moribundo, un pobre hombre. No, el fin que el Señor le dio, restauró a Job, quitó la aflicción y le dio el doble de lo que él había tenido. Por lo tanto, Dios es un Dios bueno, que sabe dar cosas buenas a los que le piden. Entonces tenemos la paciencia y la fe como cuerpo, como iglesia, que tenemos que unirnos y pasar las situaciones de persecución o de restricción o lo que nos impongan, nosotros estar firmes en la fe, firmes haciendo la voluntad de Dios, pero también en la parte individual, sepamos que Dios sabe responder nuestras oraciones, que es un Dios compasivo, misericordioso. Por lo tanto, mantengamos la fe y la paciencia hasta recibir lo prometido. Amén. Vamos a orar que el Señor nos fortalezca. Y si estamos cansados, si estamos agobiados, si estamos oprimidos, presionados, que el Espíritu de Dios nos fortalezca, así como fue el momento de Jesús
antes de ir a la cruz, donde él ahí en Getsemaní tenía la presión. Había una opresión fuerte en él, que su sudor era como de gotas de sangre. Había tal presión, pero dice que vino un ángel y lo fortaleció. Al igual que fortaleció a Elías cuando Elías huía de Jezabel porque quería matarlo y él estaba cansado, estaba agobiado, no había comido por 40 días ni 40 noches, pero ahí vino un ángel y le dio una comida que lo fortaleció para seguir adelante. Hay momentos, hermanos, amigos, hay momentos en la vida que nos sentimos sin fuerzas, sin ganas, que nos sentimos débiles, que ya queremos tirar todo, pero el Señor envía su ángel para fortalecernos, para levantarnos, y es algo sobrenatural, es un poder sobrenatural que viene sobre nosotros, que nos levanta, que nos inunda de poder, de vida, para seguir avanzando hasta el fin. No estamos solos, no temamos, no nos llenemos el corazón de miedo ni de incertidumbre, sino de fe, de paciencia, que el Señor hará, nos fortalecerá, nos llenará de gozo, nos dará la paciencia, afirmaremos nuestro corazón y pondremos la mirada en la eternidad, en los cielos nuevos, tierra nueva, pondremos la mirada, la confianza en Él, porque Él dará a su tiempo lo que nosotros estamos esperando. Señor, te alabamos, te glorificamos en esta tarde. Gracias por esta reunión, gracias por tu palabra. Señor, que nos ayudes a retenerla en el corazón, a entender este tiempo que nos toca vivir. Pero Señor, si había en nuestro corazón miedo, como había en Job, que si estamos sirviéndote o haciendo tu voluntad por miedo, por temor a ser castigado o a perder, Señor, quita el miedo. Yo renuncio al miedo para que sea mi corazón lleno de fe, de confianza y del conocimiento del Dios verdadero, que es un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, compasivo, que Él busca y quiere mi bien. Señor, yo quiero servirte como iglesia, con mi corazón, con gozo, con alegría, con amor, con toda libertad. Y si peco, si cometo un error, yo sé que tengo a Jesucristo, mi abogado, delante tuyo, y que me perdonas y que me limpias, y sigo avanzando, purificándome, afirmando mi corazón en la fe, en la paciencia, esperando tu venida. Señor, gracias, porque aunque esté hoy padeciendo algo, sufriendo algo, yo sé que tú darás la salida a esta prueba en el nombre de Jesús. Señor, que tú tomes el control de mis emociones, que tú llenes y gobiernes mi vida en este tiempo, para no ser impaciente, para no ser carnal, para no dejar lugar a la violencia, a la rebeldía, o no dejar lugar al odio, al rencor, sino, Padre, vivir en paz, en reposo, en descanso, sabiendo que tú peleas por nosotros, que tú nos guardas, tú nos defiendes, nos proteges, que tú abres puertas donde nadie puede abrirla, que tú abres el mar rojo cuando pareciera imposible, que tú haces cosas extraordinarias a aquellos que te piden, que oran, que creen y confían en ti, Señor. Tú eres un Dios grande, creador del cielo y de la tierra, que hace maravillas, prodigios, milagros, sanidades en el nombre de Jesús, y que no has cambiado y que tú estás con nosotros
siempre, Señor. Bendice a este país, bendice los gobiernos, bendice la ciudad donde vivo en el nombre de Jesús y ayúdame a hacer luz, a perseverar hasta el fin siendo sal y cumpliendo tu voluntad en este tiempo de oscuridad, de engaño, de manipulaciones, de encantamientos, de fascinaciones. Señor, quiero ser luz, sal y hablar tu palabra con toda autoridad y denuedo y sabiduría, Señor. Padre, abro mi corazón, abro mi mente, mis oídos a ti para recibirte, para ser alumbrados, para ser, Señor, aquellos que oímos tu voz y siguen la voz del pastor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria a ti porque eres el único digno, el único Dios, Salvador y Señor de nuestras vidas. Señor, bendice nuestro hogar, nuestras familias en este día. Señor, toca sus vidas a aquellos que todavía no creen. Padre, si hay algún enfermo, si hay algunos con padecimientos en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor, extiende tu mano en esta hora, tócalos, bendícelos, sánalos, levántalos en el nombre de Jesucristo. Y si hay personas que están sufriendo escasez en su hogar, Señor, provee, abre puertas de trabajo, de negocios, de ideas. Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. A ti te pertenece todo, Señor. Ayúdanos a avanzar. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar y mirarte a ti cada día con fe y con paciencia, esperando tu venida, Señor, y esperando la respuesta a nuestras oraciones. Te alabamos, Padre. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con cada uno de los que están hoy conectados y aquellos que han de oír este audio. Señor, gracias. Bendícenos como iglesia, bendice nuestro hogar, nuestros trabajos, nuestros negocios y ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, pase lo que pase, Señor. Amén y amén.